Hola chicos, ¿cómo están? Yo súper bien. Hoy me encuentro en Argentina, en Buenos Aires. Estoy súper feliz, tengo muchísimas cosas para contarles. Hoy nos vamos a poner al día. Estoy viviendo en Palermo, en un Airbnb. La estoy pasando bien, pero tengo muchísimas cosas que contarles, desearles las cosas que realmente llevo en mi corazón. Así que nada, vamos a hablar de todo eso en este video. Por los que no me conocen, me llamo Victoria Fenart, soy francesa, pero apasionada por Argentina, Latinoamérica, todo lo que quieras. Tengo 24 años y hacía 2 años y medio que me había ido de Argentina por amor, por mi esposo Santiago, que está jugando fútbol en Francia. Y yo me fui un día para el otro de Argentina, extrañaba muchísimo, fue muy duro irme así, o sea, un día estás viviendo tu mejor vida enfocada en lo que te gusta, trabajando y todo, y al otro día te tienes que volver a tu ciudad donde nunca te gustó estar, y nada, por un chico. Ahora es mi esposo, pero por amor, o sea, es muy complicado. Antes de empezar, empezando, vamos a ir buscarnos un café abajo del depto, ahí en la esquina, porque nada, me provocó hablarles con un café en la mano, o sea, ¿está bien o está mal? Está mal, pero no tan mal. No, quería tomar mate, pero tengo que contarles que dejé mi mate en Francia diciendo, Vicky, tú quieres un mate, vos quieres un mate de calabaza o madera, no sé qué, porque siempre en los videos me dicen, Vicky, no tomes mate en vidrio, porque el gusto cambia, no sé qué, mejor de calabaza o madera. Entonces yo dije, bueno, ya que la gente me dice eso, voy a creer en los argentinos que me dicen eso, voy a viajar sin mate, así me obligo a comprar otro. Y todavía no me lo compré porque, o sea, no quiero comprarlo en un chino sin ofender, o sea, no quiero comprar así nomás. Sino que me gustaría ir a comprarlo a San Telmo, un buen mate de calabaza, ¿viste? Con un poco de hierro al costado, ¿sabes? ¿Cómo se dice? El plateado, ¿se entiende? Me gustaría un mate así, bien gordo, así. Nada, para llevarme para Francia, así. Pero debe ser un mate muy rico, así me transporta a Argentina cada vez que lo tomo en Francia. Y dejo de llorar tanto y extrañar tanto esta distancia, o sea, Argentina a distancia. Así que estoy tratando de no maquillar mi piel, o sea, no sé, o sea, hoy creo que casi me maquillé para este video, pero dije, ya fue, o sea, Vicky, respira, estás en Argentina, estás en tu casa, no necesitas taparte la cara con una base, con 1 kilo de base, no es una base, es 1 kilo de base. Y qué más, estos días, o sea, estos primeros días que llegué a Argentina me tuve que maquillar enterita la piel porque fui a programas de televisión, de radio, de streaming, así que por eso, o sea, tenía que salir bien en la cámara, ¿no? Pero ahora es mi canal de YouTube, así que no necesito fingir, o sea, a mí me gusta mucho el contenido orgánico, auténtico, me gusta mostrarme tal cual como soy. Sin fingir, o sea, sin jugar un rol, no sé si me entienden. Bueno, creo que estamos ready. Me pongo así nomás y unas zapatillas y vamos a buscar el café. Por las dudas me voy a llevar una bolsita. Vamos a ver si la necesito. Estoy un poco complicado con esas uñas largas de Argentina más el celu ahí grabando. Lo que había extrañado, los ascensores con esas puertas. Eso no hay en Francia, pero es muy típico para mí de Argentina. Y las llaves también, o sea, estas llaves así, eso no existe en Francia. Llega. Que no me gusta mucho sacar el celular en la calle. Santi me va a matar, pero les quería mostrar este café. Ya lo guardo. Y este café de especialidad, este es Pochi o Pochi y es un café de especialidad y es súper rico. Vi los comentarios y todo lo vi en redes, así que lo voy a probar ahora.
sugar con el café. Me puso 2 shots de café porque lo quería fuerte, pero no está tan fuerte. O sea, ella me dijo, porque va a ser fuerte, pero yo lo tomo mucho más fuerte el café normalmente. Y qué bonito se ve. Este café tiene 2 meses, me contó, y es café colombiano, no es argentino. No sé si es conocido Argentina por su café, pero me dijo que este café viene de Colombia y dije, mi esposo es colombiano, patatí, patata. Súper, me cayó súper bien. Y miren lo que tengo. Yo desayunando eso todos los días, estoy re feliz. Una medialuna de jamón y queso. La medialuna, por los que no saben, es dulce, es dulzona, y el jamón y queso es salado, eso todo el mundo lo sabe. Entonces la mezcla de los dos es una bomba. Este video lo vamos a empezar acá, pero, o sea, les tengo que contar muchas cosas de Argentina, de cómo me siento y todo, pero primero lo más importante es desayunar. Voy a agarrar este cafecito. Está todavía el corazón. Ay, qué rico. Lo voy a tener que poner acá porque en el camino se enfrió un poco, obviamente, porque yo tardé mucho en grabar, en volver, O sea, pero ya lo probé allá y estaba caliente. Sí, caliente. Está muy rico. Lo voy a envasar acá, entonces el corazoncito se va a perder. 1, 2, 3. El corazón está ahí arriba. Lo voy a poner en el microondas, así lo tomo bien caliente. Bueno, estamos ready. Calenté la medialuna de jamón y queso. Está el queso todo derretido. Huele súper rico. Huele como a dulce y salado. El cafecito súper calentito. Me encanta, me estoy quemando. Y el vaso de agua que nunca puede faltar. Tomen agua, que es importante por la salud. Arre. Está delicioso. No sé quién inventó esto, pero está delicioso. Bueno, chicos, vine al parque para seguir contando lo que les tenía que contar. Los pájaros están haciendo mucho ruido, pero creo que me van a escuchar igual. Entonces cuando el avión aterriza, yo, o sea, estaba muy emocionada porque estaba, wow, por fin estoy en Argentina, y es algo que había soñado un montón, volver a Argentina, o sea, soñar durante la noche. Espero que no pase nada acá. Había soñado muchas veces en volver a Argentina, y, o sea, era como cumplir un sueño, como muchos quieren ser médico y cuando lo cumplen, pues te vas a emocionar. Pues era lo mismo, era cumplir un sueño, pero literalmente. O sea, cuántas veces yo soñé estar en ese avión y que me digan, bienvenido a Buenos Aires, Argentina, son las 9 de la mañana, hace 25 grados afuera. O sea, lo tenía todo soñado, ¿entendés? Y llegó y pasó. Ay, no me tengo, me voy a emocionar. Para. Y lo que pasó literal me hizo recordar a 2017, la vez que pisé Argentina por primera vez a mis 16 años, donde fui a Benito Juárez. Si quieren saber la historia, están en mis videos de YouTube, o sea, está toda la historia de Argentina, de cómo llegué, de cómo hablo español, todo lo van a encontrar. Entonces me emocioné mucho, pero bajando del avión, o sea, me sentía como en casa, o sea, me sentía acostumbrada a ese lugar, como era muy familiar ese aeropuerto, esa gente, yo re canchera, o sea, me dijeron, cuando llegué, bueno, antes de eso, antes de migraciones, yo bajo del avión y me empecé a emocionar, pero literal, o sea, empecé a llorar. Y me dio mucha pena, mucha vergüenza con la gente que estaba alrededor mío, corte, ¿qué le pasa a esta? O sea,
está muy triste, ¿entendés? Pero yo, o sea, estaba triste, pero feliz a la vez. Pero me daba bronca haber esperado 2 años y medio, haber sufrido tanto en Francia, queriendo volver a Argentina, que sea 1 semana, 2 semanas, 10 días, y me sentía muy boluda no haber vuelto antes. O sea, dije, Vicky, sos boluda porque, ¿cómo puedo decirle? Corte. Dije, ¿por qué esperaste tanto, sufriste tanto y no era tan complicado? O sea, yo me tomé 2 vuelos de 10 horas más una escala de 11 horas y aquí estoy. O sea, no fue nada complicado, lo podías hacer 1000 veces antes de esperar 2 años y medio. O sea, hubiera podido volver antes. Bueno, así que era una mezcla de sensaciones y me largué a llorar. Fui al baño directamente saliendo del avión, o sea, había un baño antes de pasar migraciones. Me sequé las lágrimas, patatí, patatá. Y paso a migraciones y hola, ¿cómo estás? O sea, ¿qué tal? No digo qué tal. Entonces más español. Hola, ¿cómo estás? Y él me dice, no, las argentinas o sea, los pasaportes argentinos es allá. Y yo dije, no, es que yo soy francesa. Y el chabón estaba como, es francesa, o sea, no es francesa, es argentina con ese acento. Bueno, ahí me puse un poco mejor porque dije, Vicky, disfrútalo, estás cumpliendo un sueño, tienes la posibilidad de volver. Muchos argentinos no, o sea, me lo dicen en los mensajes, Vicky, no puedo volver, disfruta por mí, así que dije, lo tengo que disfrutar a pleno, este viaje, esta oportunidad, así que bueno, ya había secado mis lágrimas, pasó migraciones, todo súper bien. Después tenía un amigo que me venía a buscar, entonces, bueno, me preparé un poco en el baño, o sea, había viajado como 2 días, debía oler horrible. Recuperé mi maleta y mi amigo me vino a buscar y nada, súper bien, Los primeros días en Buenos Aires fueron muy llenos, o sea, dormía muy poco porque tenía muchísimas cosas que hacer. O sea, apenas llego, tenía el casting de Gran Hermano. O sea, tuve que prepararme para ir al casting, que al final ya era tarde porque mi avión llegó a las 9 de la mañana y tenía que llegar a las 9 de la mañana al casting, así que ya está. Pero después, o sea, vi amigos y conocidos y todo, todos los días. O sea, veía 3 por día, ¿entendés? Y también, o sea, además que vine por trabajo, así que tenía que grabar, subir. Yo todavía no tengo editor YouTube, así que hago todo yo sola. Y, o sea, quiero crear equipo de trabajo, así que si hay alguien que quiere trabajar, ser editor o es editor, pues bienvenido sea. Hasta alguien que no sabe mucho, vengan a mandarme por Instagram y hablamos de eso y sería súper. Así que nada. Bueno, cuestión que estos días fueron a full. No tuve tiempo de extrañar de nada, pero ahora, o sea, desde unos 2 días, o sea, estoy bien, pero, corte, yo amo Buenos Aires, pero acuérdense que yo me fui de Argentina por amor. Y, o sea, mi último año en Buenos Aires, en Argentina, fue con Santiago. Entonces no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, quiero ir a grabar a tal lugar, prefiero estar acompañada o que alguien me grabe. Y bueno, es un viaje distinto porque estoy 100% sola, o sea, tengo mis amigos, pero mis amigos no están 24 horas conmigo. Así que bueno, eso es del lado trabajo. Del lado que más les interesa, salud mental. Ay, qué fuerte decir salud mental, o sea, yo me siento re del psicólogo. Yo nunca fui al psicólogo, pero sé que en Argentina es muy común ir, pero en Francia es muy vergonzoso ir. Es como, no, estás re loco si vas a ser psicólogo. Pero en Argentina me enseñaron, o sea, mis amigas iban y todo, y me decían, Vicky, tenés que ir al psicólogo, es muy bueno, no sé qué. Yo nací en un país donde me decían, no, eso es para los locos, los de la cárcel, no sé qué. Bueno, fin. ¿Cómo decirles? O sea, aprovecho este viaje para trabajar, como les digo, pero también para reencontrarme yo, porque en Francia tengo muy pocas
muy poca motivación en mi vida. O sea, no es que... Sí, es que sí. O sea, tengo días que como no estoy feliz en Francia, no me quiero levantar. No me quiero bañar, o sea, maquillar, levantar, hacer contenido, porque siento que no sirven para nada, porque yo siento que tengo más oportunidades acá que allá. Me van a decir, no, aquí estás loca, no sé qué. Pero yo lo que hago es, ok, de un lado creadora de contenido, pero de otro lado soy actriz, actúo. Entonces sí, está bien, puedo actuar en comerciales en Francia y todo eso, pero mi objetivo es actuar en español, o sea, en una novela, Latinoamérica, Argentina, colombiana, mexicana, lo que quieras, pero ese es mi objetivo. Y cuando yo lo hablo con los directores de casting de allá de Francia, que ahora, que ya hace 2 años que estoy allá, tengo contacto, ellos me dicen, Vicky, con la influencia que tienes en redes sociales, vos tenés que ir a donde tenés un público, ¿entendés? Y eso me motiva full, obviamente, pero también, o sea, cuando estoy en Francia me caen propuestas, por ejemplo, hacer una publicidad con Despegar, que es la aerolínea argentina, y yo, o sea, tenía que me habían pedido grabar en agosto, septiembre de 2024. Y yo dije, pues no tengo viaje planeado, pero les aviso si por casualidad viajo, ¿entendés? Pero no es que me pagaban el pasaje ni nada, o sea, era una publicidad a hacer en el estudio de ellos, estaba bien pagada yo, pero tenía que viajar para eso, ¿entendés? Y, o sea, yo no iba a viajar por una publicidad porque también yo trabajo desde Francia, no es que estoy al pedo, o sea... ¿Entiendes? Bueno, entonces del lado paz mental, o sea, yo estoy juntándome obviamente con amigos con quien no llegué a despedirme cuando me tuve que ir de Argentina un día para el otro para acompañar a Santiago, mi esposo, a jugar fútbol en Francia, y él no hablaba francés y iba a hacer un pollito, así que lo acompañé y no me despedí de nadie, pero nadie, o sea, como una mala educada me fui del país, ¿entendés? Y fue muy bruto porque sí, o sea, imagínate vos estar en Francia con un montón de amigas, amigos, y de la nada le decís, che, amigo, estoy en el avión, chao, Todos se quedaron como, pará, Vicky, o sea, despedite, avísanos, hacemos una despedida, pero nada. Entonces aprovecho este viaje de 21 días solo, o sea, obviamente la distancia por Santiago es complicada y para mí también, solamente que yo estoy muy enfocada y muy como haciendo de todo porque sé que me voy pronto, o sea, tengo que volver con los contactos, o sea, estoy trabajando mucho desde casa. La verdad que no salgo mucho porque trabajo sola y cómo se publican los videos, o sea, ahora salí para grabar y voy a caminar, o sea, hice como 40 minutos caminando para venir hasta acá, pero bueno, me junto con amigos, pero también paso mucho tiempo a solas y me hace muy bien, o sea, en el sentido... No he salido de joda, de fiesta, porque estoy muy enfocada a la noche, o sea, en editar, en subir las cosas, en estar ahí, ¿entendés? Mi trabajo. Y durante el día, o sea, ahí estoy en el parque, vine a grabar, después voy a ir a caminar. Más tarde me junto con unas amigas a tomar algo, pero ayer me junté a tomar mate con una amiga, o sea, es muy así, ¿entendés? Muy puntual, o sea, muy nada organizado, puntual, pero a mí me encanta porque me estoy reencontrándome, estoy pensando en qué voy a hacer cuando voy a volver a Francia, dónde me voy a enfocar, o sea, nuevos videos. Quiero abrir un streaming mío, o sea, tengo muchos proyectos y por eso me hace bien estar acá y vaciarme la cabeza y estar en mi lugar feliz. O sea, no sé si entienden, pero no, estoy muy feliz. O sea, creo que se me ve en la cara que estoy muy feliz, pero nada, ahora, o sea, estoy realmente feliz porque me reencuentro. Así que nada, encima aquí hace un sol radiante y allá hace un frío que no saben. Ay, no les comenté, salí sin maquillarme hoy porque en mis videos siempre me dicen, ay, no necesita maquillaje, no sé qué.
Y hoy salí sin maquillaje, me siento bien, pero en Francia, o sea, ustedes saben que no es tan común que te tengan que maquillar hasta para ir a la panadería, al supermercado, no sé qué. Y ando sin maquillaje, a cara lavada, y me siento bien, o sea, sí, por ahí me quemo un poco la piel porque estoy re blanca. Ah, y algo que no les conté, me tengo que ir más temprano que previsto porque tengo que acompañar a la selección colombiana de soccer. Es un fútbol en una cancha 7 y no 11. Cancha 7, 6 jugadores, 5 en el campo, un arquero, y yo voy con la selección colombiana y obviamente Santiago Solórzano, mi esposo que está jugando ahora en Francia, va a jugar con la selección de su país. Así que va a ser un momento único, estoy muy orgullosa de él y de mí, o sea, de los dos. Así que va a ser lo más, y yo voy como por trabajo y es en Arabia Saudita, o sea, es en Oman, cerca de Dubái, al ladito. Va a ser lo más. Encima, tipo, vamos a descubrir un nuevo país, nuevo paisaje. Hay un programa con el staff y con los jugadores. Cuando llegamos los 3 primeros días hay entrenamientos, pero hay también, o sea, visita. Vamos a conocer un poco dónde estamos porque es la ocasión, o sea, muchos jugadores de esa selección o de cualquier selección no conocen este país y yo tampoco. Así que no, estoy impaciente, va a ser lo más, y es un sueño por Santi jugar por su país, o sea, representar su país es algo que siempre anhelo, Santiago. Estoy muy, muy feliz, muy feliz. Imagínate que, o sea, yo compro mi pasaje para Argentina y al día después lo convocan para la selección colombiana de soccer. Y entonces yo estaba, ay no, justo, o sea, durante mi viaje cae. Y él dijo, no, pero de última lo cambias tu viaje para abril, mayo, así viajamos juntos. Y yo dije, pará, o sea, yo hace 2 años y medio que espero viajar contigo, pero por tu fútbol nunca pudiste, porque cada mercado, o sea, yo lo represento a Santiago y tengo que estar, y cuando está en el club, o sea, tengo que estar también, o sea, por trabajo mío y de él, los dos, no podía viajar a Argentina. Y ahora tipo dije, no, ya tengo el pasaje, ahora no lo cambio más, o sea, ya yo voy a ir a Argentina, si querés cambio mi vuelta, y es lo que hice, o sea, tuve que pagar algo para cambiar mi vuelta, pero después del vuelo de hacia Oman, hacia Arabia Saudita, obviamente de la selección que me lo paga, voy por trabajo como periodista, y para grabar contenido y todo, porque es un nuevo fútbol, por ahí ustedes no lo conocen aún, pero vamos a lanzar eso, o sea, es conocido, pero no como el fútbol 11, o sea, no va a estar Messi en la selección argentina, sino que jugadores que no están en la selección del fútbol 11, ¿entendés? Así que para concluir, diría que me siento bien, me siento boluda no haber vuelto antes, pero al menos ahora sé que es fácil, que el viaje es fácil, que es fácil volver, y que las veces que me sienta mal, que esté llorando, que esté con mucha nostalgia, extrañando este país y su gente, pues me subiré al avión otra vez, obviamente. Y bueno, les voy a seguir mostrando lo que hago acá, así que me pueden seguir por Instagram y por TikTok. Y aquí en YouTube no olviden suscribirse porque vamos a pasear también un poco, les voy a mostrar un poco los barrios, contar un poco lo que pasó ahí, mostrarles dónde estudié en Buenos Aires, fue en Recoleta, les tengo que mostrar el instituto. Así que nada, espero poder ir a Juárez, tengo que ver porque tengo mucho programa de televisión ahora la semana que viene, pero vamos a ver, ¿por qué no? Yo creo que voy a seguir caminando un poquito, disfrutando de esta tarde preciosa, y les mando un beso enorme y les digo cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao, chao.